Buenas tardes, estamos iniciando con nuestra clase de elementos de matemática y estadística para la Tecnicatura Universitaria en Producción Agropecuaria. En el día de hoy vamos a ver una clase que está vinculado con la parte práctica, ¿sí? Que vamos a utilizar las curvas de nivel. Las curvas de nivel son líneas que utilizamos para representar el relieve de un lugar. Une puntos de igual altura. La diferencia de altura entre dos curvas de nivel se denomina equidistancia. Por ejemplo, acá estamos observando, ¿sí? Ven que estas curvas están unidas por el seguimiento de los mismos puntos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo graficamos, tratamos de mantener, hacemos un corte de manera transversal. Y ustedes se estarán preguntando, ¿para qué son las curvas de nivel? Bien, las curvas de nivel son necesarias ya que por medio de símbolos convencionales y escala están vinculadas a la topografía. Las curvas de nivel nos permiten crear los mapas y entonces esto es un conjunto de características que nos permite recrear la visión completa en una parcela. Podemos visualizar los problemas de cada terreno, así como los datos más relevantes o más importantes de esto. Todas estas herramientas son importantes para estudiar un espacio, siendo que las curvas de nivel es la base fundamental para ello. Esto es un instrumento que nos guiará en la creación desde el primer punto. ¿Y por qué es importante? Porque nos da muchos datos en nuestros trabajos y porque se adaptan a rasgos sinuosos, se nos otorgan números de cálculos, variantes de terreno, pendiente, entre otros, ¿sí? Entonces, las curvas de nivel, como les decía, son un conjunto de líneas encargadas de conectar puntos, que estos están conectados a la misma altura. Por ejemplo, acá tenemos una altura de 14, altura de 12, y cuando graficamos, acá están observando que el punto más alto es 14, y el punto más bajo, como estamos observando, es 6. ¿Sí? Y en este caso, la diferencia de la equidistancia, como ustedes están observando, hacen la resta. 14 menos 12 es 2. Entonces, la equidistancia es de 2. Bien, vamos a ver otros ejemplos, como en este caso, ¿sí? Que son distintas características que tienen la curva de nivel, pero antes de seguir estudiando estos ejemplos, vamos a ver cuáles son los factores que hay que tener en cuenta para armar un plano con ellas, ¿sí? Tenemos que tratar de graficar líneas cerradas, también pueden ser para cerradas, se vincula así, líneas cerradas. Cada punto en el plano deben tener la misma cota, como pasa acá, cada punto tiene la misma cota. Su trazo es regular y uniforme, no se cortan a menos que se indique alguna anomalía. ¿Sí? Por ejemplo, acá estamos viendo que estos son la respuesta a dos elevaciones en el terreno. Entonces, por esa razón tiene este tipo de formato. La equidistancia es un valor absoluto, ¿sí? Yo le puedo colocar del mapa, o sea, 1500 metros sobre el nivel del mar, o puedo dar yo un número y lo voy manteniendo, por ejemplo, 6, 8, 10, 12, ¿sí? No debemos dividirla, se hacen más gruesas las curvas de nivel que sean múltiplos de 10, por ejemplo, acá podría ser más gruesa, estas que son la forma en que yo he trabajado, de 6, 8 y 10, 12, 14, pero también tenemos las intermedias que pueden estar acá 13, 13,5, 13,25, ¿sí? Entonces las más gruesas es tiene que ver con que son múltiplos y porque además es el objetivo de mi trabajo, ¿sí? Cuando la parcela tenga un espacio convexo en forma de U, ¿sí? Está representando en forma de U, ¿sí? O sea que cuando la parcela tenga un espacio convexo hacia abajo, es decir, hacia abajo, entonces yo debo representarlo en forma de U, y si las áreas tendrían presente, por ejemplo, acá podría marcar una B corta para decir que tiene un vértice y entonces quiere decir que es un área de drenaje, ¿sí?
La unión de dos crestas, como en este caso, ¿sí? Se puede mostrar en forma de una M, ¿sí? Puede parecer una forma de M, y se debe indicar siempre la elevación de cada curva de nivel. Sí, dentro de los tipos de curva de nivel tenemos muchas, hay una gran clasificación. Yo le voy a comentar solo de algunas. Por ejemplo, tenemos la principal, en este caso para mí la principal son las que estamos marcando con un rasgo o color más grueso, ¿sí? Ahí estamos tratando de simplificar la lectura y estamos observando el esbozo y es constante en diferentes elevaciones, es decir, que acá siempre se mantiene la curva de nivel de ese valor, como acá se mantiene la curva de nivel de este valor, ¿sí? Intermedia, simboliza un valor unitario constante en medio de dos arcos principales. Para ello, su intervalo depende solo de las curvas principales. Es decir, acá en el intermedio de estas dos curvas principales, yo podría marcar la otra curva de equidistancia, por ejemplo, el número 13. Suplementarias son curvas que se utilizan para figurar un terreno que resulte de interés. Yo voy remarcando dónde yo quiero tener mayor conocimiento y la equidistancia establecida que no lo alcance. La isóbatas, ¿sí? Eso está vinculado con grupo de agua. Acá le voy a mostrar la imagen satelital. De esta manera se ve la imagen satelital. Por ahí nosotros vemos esto en forma teórica, pero de forma práctica se observa de esta manera. Y ahí estamos observando las curvas de nivel, ¿sí? Y cómo sigue esta línea que pertenece al mismo punto, ¿sí? Situándonos a partir de las curvas de nivel, por ejemplo, estos serían otros ejemplos para que nosotros observemos qué es lo que significa cuando estamos viendo este tipo de curvas. ¿Sí? Y cuando estemos trabajando, por ejemplo, siempre que utilizamos curva de nivel se sube o se baja, se puede decir que si sube o se baja, hay que fijarse en la cota. Yo simplemente me fijo, si acá, por ejemplo, es 10, después 12, 14, significa que estoy en una montaña, pero si es al revés, significa que estoy frente a una laguna o arroyo, ¿sí? Y en ese caso, cuando yo estoy hablando de una laguna, se llaman isóbatas, y ahí estamos representando cuerpos de aguas, y ya sabemos que los puntos unen igual profundidad. De configuración son aquellas que se usan para imitar el relieve del terreno, y nos tratamos de enfocar en la forma idónea, por lo que utilizamos la numeración de la altitud, ¿sí? Es solo una representación. Después tenemos las intercaladas, que se emplean cuando existe una separación muy amplia, esto está muy separado, ¿sí? Entonces, ahí generamos la intercalada y esta curva de nivel permite la representación cartográfica más fiel del terreno. Y depresión, se trata de un diagrama que está formado por distintas curvas, el cual se utiliza para representar valores intermedios entre pendientes que se ubican en el espacio. Las elevaciones son su única fuente de información. Bien, entonces acá estamos viendo las depresiones, ¿sí? Son líneas interiores, las lagunas o en zonas de agua en azul, por ejemplo, que representan los puntos más bajos. Alejarse de ellas supone subir y acercarse a ella se supone bajar, ¿sí? Entonces ahí utilizamos depresión. Después tenemos las clinográficas. Es un diagrama formado por distintas curvas, las cuales se utiliza para representar un valor intermedio entre pendientes que se ubican en el espacio. Y la elevación es su única información. Y de pendientes se simboliza de diversas inclinaciones que nacen de distintas existencias para cada curva de nivel. Y los intervalos entre curvas del nivel se puede definir como la distancia vertical de una hacia otra. En ese sentido podemos entender que el intervalo existe, más o menos curva habrá. Por el contrario, si disminuye el intervalo, existirán más curvas. Es decir, que el intervalo es el estrecho de una curva a otra, que a su vez mide la cantidad de arcos que tiene en una carga, ¿sí? Y el significado de las curvas de nivel, bueno, por ejemplo, las curvas con un espacio uniforme entre ellos significa que la pendiente es uniforme. Por ejemplo, acá podemos mirar, ¿sí? Y acá estamos viendo que las curvas
están en un espacio uniforme, o sea, si lo vamos mirando en este sector, es decir, que la pendiente se mantiene de forma uniforme. En aquellas curvas en donde están muy cerca unas de otras, ¿sí? En el mayor elevación del terreno, pero que están separadas por las partes más bajas, simboliza que la pendiente es una cóncava. Por otra parte, si el espacio es mayor que la elevación más alta de la pendiente y menor que el nivel inferior, entonces la pendiente es convexa. Y las curvas más altas siempre las vamos a observar en los riscos y las más bajas siempre lo vamos a observar en los valles y generalmente van en pareja. Generalmente nunca las curvas de nivel se cruzan y solo existen algunas variantes, ¿sí? Que están vinculados con los acantilados. Como estarán observando, por ejemplo acá, como ya última imagen les estoy mostrando, acá es el afluente, acá inicia el río, ¿sí? Entonces les traía una imagen para que ustedes observen cómo también podemos observar gracias a las curvas de nivel y ver por dónde se moviliza el río. En este caso no es el río, sino es un afluente primario, pero acá podemos observar cómo la pendiente del terreno guía por dónde va a ir este afluente, ¿sí? Y las aplicaciones o el beneficio de la curva de nivel resulta totalmente beneficiosa para el armado de planos, mapas, que se necesite una forma de 2D, digamos de 2 dimensiones, y que en cada una se encuentre un detalle dentro del lugar que estamos eligiendo. Debemos prestar atención a las líneas de cada elemento dentro del espacio a representar y evitar que el dibujo esté cargado completamente de datos a través de números. Es decir, que cuando hagamos nuestra curva de nivel, tratemos de mantener la curva que estamos tratando de representar. Y otra característica es que por medio de los cálculos que necesitamos hacer, podemos abrir distintos caminos. Por ejemplo, si desearíamos hacer por acá, por ejemplo, un puente, podremos hacer cálculos, ¿sí? Y este tipo de trabajo nos permite una manipulación en el terreno. Por ejemplo, acá tenemos otras características de curva de nivel que si ustedes van analizando cómo son las formas, acá más o menos le está diciendo el patrón al que responde. Y como conclusión, pese a las actualizaciones tecnológicas que facilitan la construcción y creación de planos, las curvas de nivel continúan teniendo un papel importante para el desempeño y la manipulación de los datos que queremos trabajar en el terreno. Los modelos de creación también tienen su propio agregado en las curvas de nivel y tengamos en cuenta que es fácil de adaptar, pues las reglas que les había comentado no son difíciles de aplicar y es un instrumento completamente útil para la construcción de un mapa sin importar el trazado o dificultad en el terreno. Especialmente para nosotros que necesitamos hacer cálculos en el terreno, por ejemplo, para saber el tamaño de una parcela, o por ejemplo, para saber por dónde pasa un río, o por ejemplo, para saber si estamos en presencia de cárcava, porque todo eso no incide directamente en nuestra producción del terreno. Bien, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Continuaremos la parte práctica el día jueves.